¿Cómo están mis hermanos? Muy bienvenidos a la semana 11, abril 3 al 9 de nuestros estudios en Historia del Cristianismo. Esta semana nos toca los capítulos 45 al 48 de González y estamos viendo el crecimiento del cristianismo. En un sentido estamos viendo en estos capítulos historia de las misiones. Pero la pregunta ¿es crecimiento, es colonización o en un sentido es ambos? Ese es el tema del video de esta semana. Quiero antes de comenzar, hermanos, y antes de hacer las lecturas bíblicas, quiero pedirle, hermanos, disculpas. Esta semana yo creé un poquito de confusión en cuanto al examen de los capítulos que había que leer y estudiar, y pido mil disculpas por eso, fue culpa mía. También, hermanos, algunos bueno, que la palabra quizás se han quejado un poquito, pero se han quejado justamente por algunos asuntos y preguntas del examen número 2. Hermanos, el hermano Víctor y yo recibimos esas consultas, esos consejos, esas quejas, si se podría decir, los recibimos con toda atención. Estamos escuchando, estamos oyendo, queremos aprender. Es una buena retroalimentación para que nosotros podamos mejorar. Francamente, todo esto de enseñanza en línea es una cosa un poco nuevo para nosotros. Es un programa en el seminario que también es un poquito nuevo, y es un programa, este mismo programa en español está explotando, se podría decir, en su crecimiento y entrando cientos y cientos de alumnos. Entonces el problema es que estamos un poquito atrasados, se podría decir, en tratar de tener la tecnología completamente al día. Una clase con 60, 70 alumnos, y a veces nos sentimos un poquito ahogados con las clases. Yo también tengo otras 2 clases que estoy enseñando aquí en Fort Worth. Tengo otro trabajo que hago, otros ministerios. Soy como ustedes, todos tenemos un plato bien llenito de cosas que hacer, y el hermano Víctor también. Eso no es excusa, hermanos, es simplemente decir que a veces cuando cometemos errores o no hacemos algo bien, obviamente no es una cosa intencional, no es porque no nos interesa, a veces ni nos damos cuenta. Entonces necesitamos de ustedes que nos manden esos correos electrónicos, que nos avisen si algo no es bien claro, si algo no parece un poco justo. A veces hay una explicación, a veces ustedes tienen razón, a veces nosotros tenemos razón, a veces es simplemente una circunstancia que hay que corregir. Díganos, hermanos, cuando haya problemas. Lo recibimos con amor cristiano. Nadie se enoja, nadie se siente mal. Esto es para que todos podamos mejorar y aprender un poquito más. Así que básicamente, hermanos, gracias. Por lo menos yo sé que están poniendo atención, y eso es una muy buena cosa. Muy bien, hermanos. Esta semana, lectura bíblica, pasajes bien conocidos, pasajes misioneros. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8. Y le dijo Jesús, hablando aquí: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos viendo, hermanos, un tiempo de la historia de la iglesia, historia del cristianismo, cuando otra vez hay un interés en estos mandamientos bíblicos y esta estrategia bíblica de la gran comisión, de llevar el evangelio, llevar el cristianismo a toda la gente, a todos los pueblos del mundo, a todos lugares en el mundo.
muchas veces, como hemos visto y como vamos a ver, la expansión del cristianismo va mano en mano con la colonización. Desafortunadamente hay muchos críticos, esos que critican el cristianismo y que lo identifican demasiado con la colonización, o quizás lo critican o lo rechazan porque es una religión occidental, una religión del hombre blanco. Por supuesto, hay mucho de verdad en estas críticas, pero no es tan simple la cosa. La expansión del cristianismo se tiene que entender en dos formas. Por un lado está la expansión del cristianismo cultural, la cultura occidental que se identificaba por lo bueno o por lo malo con el cristianismo. Y sabemos que no era siempre bíblicamente cristiano. En este caso, el cristianismo estaba a veces bien identificada con las ambiciones territoriales, con la política, la cultura occidental. Pero por otro lado está la expansión del cristianismo por las misiones, por los misioneros. Sí, en muchos casos aquí también había un sincretismo, una mezcla del cristianismo bíblico y la cultura occidental. Pero la mayoría de las veces los misioneros eran cristianos, creyentes, sinceros, quienes tenían el deseo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. No siempre lo hicieron bien, pero sus intenciones eran sinceras, sus motivaciones eran motivaciones bíblicas. Y la verdad es que la relación de los misioneros con el colonialismo tampoco es tan simple. A veces iban juntos, mano a mano, los misioneros con los colonizadores. A veces los misioneros aprovechaban de los movimientos colonizadores. Pero también a veces los misioneros eran los primeros en llegar a una región y los colonizadores se aprovecharon de eso. En muchos casos las autoridades colonizadoras se oponían a los misioneros porque estos defendían los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, como dice González en el título del capítulo 45, era el siglo del colonialismo. Ya hemos visto los avances españoles y portugueses. Gran Bretaña, Inglaterra, ahora está en la ascendencia colonizadora. Entran también en el cuadro los franceses, los holandeses y otros europeos. Una diferencia entre los esfuerzos de estos otros europeos y los españoles y los portugueses es que estos no estaban tan interesados en establecer enclaves y conquistas militares como eran los españoles y los portugueses. Más bien estaban más interesados en relaciones comerciales. Eso sí, a veces relaciones comerciales a la fuerza, por supuesto. El resultado de toda esta actividad es que surgió en Inglaterra y en los Estados Unidos mayormente sociedades misioneras. Se descubrió el mundo, se conoció más del mundo, se conoció más de las religiones del mundo, se conoció más de la cultura del mundo. Entonces surgió dentro de los cristianos ese deseo de llevar el evangelio a todo el mundo. De estas sociedades misioneras salieron tales misioneros famosos como el inglés Guillermo Carey, que fue a la India. Este era el primero en el comienzo del que se llama la era de las misiones moderna, la era misionera moderna. De los Estados Unidos salió Adoniram Judson y su esposa. A China fue Marshman y Morrison y Hudson Taylor y luego centenares de misioneros. Otro de los famosos misioneros en África era David Livingstone, el cual vivió la mayoría de su vida en África. Bueno, ustedes van a leer acerca de estos misioneros y van a ver a veces la confusión de misionera y la confusión de la colonización. Y mientras están leyendo, háganse estas preguntas. ¿Cómo evalúa usted las relaciones entre los esfuerzos colonizadores y los esfuerzos misioneros? ¿Dónde están las relaciones buenas, malas, contrarias? ¿Dónde chocaron? ¿Dónde iban mano en mano? Miren mientras están leyendo. ¿Cómo evalúa usted
los métodos misioneros de algunos de estos primeros misioneros en la era moderna. Particularmente muy interesante este tipo, el ministerio de David Livingstone. ¿Era más misionero él o le interesaba más la exploración de África? Bueno, hay muchas preguntas que se puede hacer y vamos a tener una pregunta en el foro número 8 en la semana que entra, donde vamos a también ustedes van a tener oportunidad de discutir y presentar sus ideas de filosofías y estrategias misioneras. La prueba corta número 8 también les toca. Entonces, hermanos, otra vez, gracias por la retroalimentación que nos da, sus palabras, sus palabras a veces de ánimo y también sus palabras de corrección. Lo necesitamos, hermanos, y para que aprendamos a hacer esto mejor. Oremos, hermanos, voy a estar orando por ustedes, estoy orando por ustedes regularmente durante la semana, durante este semestre, y voy a orar ahora también y a estudiar. Señor, doy gracias por estos hermanos, hermanas queridos que están esparcidos por tantos países donde están ministrando en muchos contextos, muchos lugares. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo esté con ellos, que les des fuerza, sabiduría, la energía espiritual, la energía física que necesitan para cumplir con el llamado que tú has puesto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que tengan una muy buena semana.